Vamos a empezar entonces. Nosotros estamos aquí para presentarle a ustedes las principales tres tendencias que están impactando el vestuario y el calzado en América Latina. Dentro de nuestra presentación vamos a partir primero mostrándoles un poco qué es Euromonitor y analizando el desempeño regional que tuvo bajo pandemia durante el difícil año de 2020. Luego vamos a revisar las principales tendencias y vamos a terminar con unas reflexiones sobre los desafíos a futuro. Como ustedes saben, Euromonitor es una consultora internacional que está ubicada en 15 distintos países del mundo. Desde ahí nosotros manejamos y analizamos más de 100 países, todos con la misma metodología y la misma definición de categorías para poder comparar las cosas entre cada país. Y tenemos un total de 210 países y territorios que tenemos manejados a nivel demográfico y socioeconómico en general. En cuanto a la industria de moda y calzado, nosotros tenemos tres categorías principales que son las que estudiamos. Primero, dentro de la categoría de moda, tenemos todo lo que es ropa y vestuario para niños, accesorios, ropa para hombres y mujeres, ¿no? Distintos, y por categorías distintas, o sea, pantalones, faldas, jeans también los tenemos. Y cuando pasamos a todo lo que es calzado, tenemos también tres categorías que son las básicas, digamos, las mujeres, hombres y niños. Y también tenemos un apartado que es como un zoom in de todo lo que es sportswear, ya sea ropa de performance, o sea, es decir, ropa para hacer gimnasia y para atletas de alto rendimiento, y también todo lo que es más bien ropa deportiva más casual o más tirada hacia la moda en general. Si nos ponemos a mirar primero cómo fue el desempeño, siempre es importante entender dónde estamos situados, dónde estamos parados, para desde ahí entender lo que se viene y cómo se va a evolucionar, ¿cierto? Entonces vamos a hacer un pequeño recuento de lo que sucedió el año 2020. El año 2020 aquí tenemos por un lado la evolución del mercado global, donde vemos que en 2020 se tuvo una caída del 19% valores retail, ¿no? Y se espera una recuperación paulatina, pero aunque bastante marcada, hasta recuperar niveles pre-COVID aproximadamente en 2023. Esa era la situación general. Ahora, si vemos en América Latina, vemos que el impacto fue mucho mayor. Esto en parte explicado por la dificultad y el bajo nivel de digitalización que existía en esta industria en ese minuto, y también por la barrera de que las personas necesitan probarse, tocar texturas, ver colores reales, que hizo que se dificultara mucho poder llegar al consumidor, ¿no es cierto? Y entonces lo que vimos fue una dramática caída en 2020 del 30%, también impulsada por las estrictas medidas de cuarentenas que hubo en toda la región. Y se esperaba en este punto inicial que entre 2024 y 2025 íbamos a llegar a los niveles de 2019. Esto fue realizado el año pasado, en el momento más crítico de la pandemia, es decir, en julio-agosto, cuando la economía estaba tocando fondo y la situación se veía en realidad bastante desesperada. La realidad es que estamos terminando nuestro estudio de este año y la actualización demuestra que afortunadamente la mayoría de las categorías ya recuperó en 2021 los niveles prepandemia. Algunas sí están más rezagadas, pero en general tenemos una situación bastante más brillante que la esperada inicialmente. Ahora bien, 2022 y 2023 se ven bastante más complejos porque se prevé, bueno, ya se están notando los efectos de una crisis económica post pandemia o junto con la pandemia en realidad, están los problemas logísticos y una serie de otros eventos que están haciéndonos ver que para el 2022 y 2023 vamos a tener un crecimiento bastante moderado y que incluso podría llegar a ser flat, ¿ok? Entonces, esas son más o menos la visión que tenemos en este minuto del mercado global. Y en parte esto se explica también por cómo las economías regionales han podido recuperarse o no respecto de los niveles prepandemia. Aquí tenemos un índice que se llama el Global Recovery Tracker, en el que combinamos distintos factores como la confianza del consumidor, la confianza de retail, evolución de los niveles de PIB esperados quarterly. También tenemos aquí metido los niveles de desempleo y otros indicadores macroeconómicos. Y se hizo un promedio de 100 considerando el año completo de 2019 para tener una forma de ver cuándo vamos a volver a los niveles prepandemia en cuanto a economía global. Y lo que vemos aquí que, claro, la caída fue muy pronunciada en 2020, pero la recuperación no ha sido tan rápida y se ve que recién a fines de 2022 estaríamos volviendo a niveles prepandemia. Y tenemos que entender que ese nivel prepandemia en algunos países de la región
Ya era un año 2019 que se había visto afectado por una situación de inestabilidad sociopolítica en general, como fue, por ejemplo, el caso de Chile, donde ya veíamos un aminoramiento de los niveles económicos. Es decir, volver a los niveles prepandemia tampoco es la panacea y tampoco significa que ya volvimos a la abundancia o a la normalidad como tal, al menos en términos económicos, ¿sí? Y si lo analizamos también a nivel de canales, nosotros tenemos que entender aquí que los principales canales históricamente de la industria del calzado eran los especialistas, o sea, eran las tiendas de moda en general, las tiendas que vendían sus propias marcas y también todo lo que era venta por tiendas de departamento que vemos acá. Ambos cayeron fuertemente, 34%, 35%. Sabemos que todas estas categorías en general, todos estos canales fueron cerrados en forma obligatoria. Las aperturas se hacen con un aforo limitado de cantidad de personas que pueden entrar y todo esto sigue frenando también el desarrollo y el incremento del consumo. En paralelo, y no es sorpresa, gran parte de estas caídas de acá fue absorbido por un crecimiento explosivo del e-commerce a un 124%. Aquí los actores que fueron capaces de innovar, de usar tecnologías diferentes, de poder crear sistemas logísticos innovadores y que permitan también algún tipo de flexibilidad en cuanto a que yo me quiero probar la ropa y si no me queda tenga la posibilidad de devolverla, por ejemplo, fueron los grandes ganadores. Aquí destacan, por ejemplo, plataformas como Dafiti, presentes en varios países de la región, que se caracterizaban por tener ya ese nivel de digitalización desde antes y que fueron altamente demandados durante la pandemia por pequeñas marcas o pequeñas empresas de vestuario y calzado que empezaron a entrar a estas plataformas especializadas en ropa y calzado en general, ¿no? Entonces, ese es el panorama que tenemos para entender un poco la situación y ahora Jorge les va a dar las principales tendencias que están marcando esta industria. Tal cual, muchas gracias, Carmen. Para partir, son tres las grandes tendencias que estamos viendo en la región. Obviamente hay otras subtendencias también importantes, pero estas tres son las principales, las más latentes y las que vemos que impactan en mayor grado a la industria de apparel and footwear, y esas son casualización, sustentabilidad y, por último, digitalización. Partamos, obviamente, por la primera. En términos de casualización, bien sabemos que la pandemia está impulsando la demanda por ropa más cómoda, por ropa casual, e incluso sports inspired, al estar mucho más tiempo en casa, ¿no es cierto? No es que solo estemos haciendo más ejercicio en casa, sino que principalmente los consumidores actualmente están buscando mayor comodidad. Ya se ha hecho costumbre en la región usar ropa cómoda también, incluso fuera del hogar, como al ir a realizar compras a locales comerciales cercanos, supermercados o incluso pasear al perro. Y obviamente los confinamientos prolongados han disminuido las ocasiones sociales y la adopción acelerada del teletrabajo está promoviendo la transición de forma un poco más acelerada hacia una apariencia más despreocupada en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana. Entonces, algunas empresas, como podemos ver al sector derecho de la pantalla, como Adidas y Gap, ya están incluyendo filtros casuales o cómodos en sus sitios web, e incluso hay otros que han ampliado a raíz de la pandemia la oferta de los basics, que son principalmente de camisetas de un solo color, por ejemplo. A su vez, al considerar los principales segmentos socioeconómicos y sabiendo que no es la realidad del 100% de nuestra región, ¿no es cierto? Sí podemos decir que el teletrabajo está llegando y ha llegado para quedarse. Según la encuesta de Euromonitor sobre estilos de vida, realizada en enero y febrero de 2021, el 66% de los encuestados latinoamericanos a nivel interregional dijeron que trabajaban desde casa al menos una vez por semana, lo que se traduce en un aumento del 10% si lo comparamos con la edición del 2020. La comodidad, sin duda, seguirá siendo relevante para los consumidores en los próximos años, por lo que se espera que sigan creciendo prendas enfocadas a esta tendencia, no solo en apparel, ¿no es cierto?, sino también en footwear,
pero principalmente en los bottoms, ¿no es cierto?, los pantalones. Y se esperan crecimientos en los joggers, los chinos y los pantalones deportivos incluso. La pandemia también ha ayudado a romper, como decía anteriormente, los paradigmas del vestuario, acercando la demanda a las opciones más smart casual a la hora de regresar a la oficina, obviamente exceptuando los casos de sectores mucho más tradicionales como el financiero y los bufetes de abogados, que claramente van a seguir manteniendo sus outfits más tradicionales de cuello y corbata. Pasando a la segunda de las tres tendencias, que es la sustentabilidad, cabe mencionar que los impactos de la pandemia han sensibilizado a la población sobre las consecuencias ambientales que nuestros hábitos de consumo generan en el planeta. Y a pesar de que el precio sigue siendo, obviamente, el principal driver o impulsor de demanda de los consumidores en nuestra región, los latinoamericanos están liderando las respuestas sobre preocupaciones ambientales, voluntad y sentimiento positivo para hacer un cambio a través de acciones cotidianas, con más del 70% de las respuestas según la encuesta de estilos de vida de Euromonitor, como pueden ver en el gráfico al lado derecho. Estamos viendo un creciente interés en empresas y marcas que demuestren soluciones impulsadas por un propósito y compromisos sostenibles como parte del core business o de este negocio principal y como un medio para seguir siendo competitivos. No solo la empresa tiene que lucrar en el fondo y buscar el performance monetario, sino que la parte más de la conciencia, ¿no es cierto?, social, medioambiental, pesa cada vez más. Por ejemplo, en la industria de vestuario y calzado, todo el tema de los tejidos orgánicos reciclados, que consideren procesos de ahorro de agua incluso y que también conversen con el comercio justo, están siendo mucho más buscados e investigados también por los consumidores que día a día se siguen informando mucho más al respecto. Por ejemplo, actualmente importantes minoristas regionales como Cencosud en Chile y Grupo Éxito en Colombia ya están abordando el desafío sostenible al permitir que sus clientes traigan o lleven en el fondo su ropa vieja y no deseada a las tiendas a cambio de vales o vouchers para comprar en la misma tienda o incluso mediante la inclusión de marcas de segunda mano y pequeños empresarios locales en sus marketplaces y páginas web. Por su parte, Adidas también ha incrementado el número de promociones disponibles dentro de sus líneas de calzado sostenible, las líneas Prime Blue y Prime Green, que están hechas con al menos un 40% del material reciclado. Y finalmente, para cerrar esta segunda tendencia, y a pesar de seguir siendo un segmento aún bastante nicho, algunas marcas como Froens, Isla de Lobos y Juan de Dios buscan generar un impacto positivo mediante la fabricación de trajes de baño con un nylon ecológico obtenido a partir del reciclaje de botellas plásticas e hilo de nylon recuperado del océano. Mediante el uso de este tipo de tejidos sostenibles como el econylon o econil, estas marcas buscan reducir el impacto de los desechos plásticos en los océanos, dándoles obviamente una nueva vida a través del reciclaje. Destacan a nivel regional también iniciativas como la colección de confección sostenible de Grupo Éxito, producido en Colombia y producido por pequeños productores locales, ¿no es cierto?, con materiales reciclados y algodón orgánico, entre otros. O incluso en México también resalta un caso donde existe una alternativa de cuero orgánico y sustentable hecho de cactus nopal, producido también por una empresa local llamada Deserto. Este producto de cuero orgánico y sustentable se utiliza para la creación y confección de bolsos, calzado, indumentaria e incluso interiores. Y incluso hay una marca en Estados Unidos llamada Clae que ya vende zapatillas con este cuero de cactus. Finalmente, la tercera de las tendencias es la digitalización, y al igual que todas las tiendas que venden artículos discrecionales, los actores de la industria del vestuario y calzado se vieron obligados a acelerar la digitalización para obviamente permanecer competitivos, ya que la reducción de las horas de funcionamiento y las limitaciones higiénicas como no poder probarse
los productos en tienda, obviamente limitaron la experiencia tradicional física, ¿no es cierto? A pesar de que las compras en tiendas físicas siguen siendo la forma preferida de comprar moda y accesorios personales en nuestra región, en respuesta a nuestra encuesta más reciente de consumidores digitales, alrededor de un 40% de los encuestados en América Latina dijeron que en 2021 optaron por las compras en línea mediante celulares o computador, lo cual ratifica que el canal online tiene un potencial importante actualmente en nuestra región. La mayoría de las multinacionales y los jugadores más grandes han invertido en estrategias de logística y desarrollos omnicanal, como nuevas dark store, que son esencialmente tiendas minoristas tradicionales que se han convertido en centros de distribución locales, así como plataformas en línea y asociaciones con servicios de entrega de última milla como Rappi, por ejemplo, para agregar valor y cautivar al creciente número de consumidores digitales. De hecho, según los últimos datos de Euromonitor, que también mencionó Carmen al comienzo, estimamos que la ropa y calzado vendidos a través del comercio electrónico aumentó en triple dígito, aumentó un 124% en valor durante el año 2020. Las plataformas de redes sociales como Instagram, Facebook e incluso Twitter y TikTok, así como las aplicaciones propiedad de la marca, fueron cruciales para mantener a los consumidores cerca e informados de las actualizaciones de las mismas marcas. Sin embargo, la principal disrupción que vimos este año provino y el año anterior provino de la inclusión de WhatsApp como nueva plataforma de venta en nuestra región, lo que ayudó a una gran cantidad de empresas de distintos tamaños, grandes empresas, medianas, incluso pymes, a hacer la transición hacia la omnicanalidad de una forma mucho más suave y acelerada. Tal fue el caso de Lily Pink y Leonisa en Colombia, que mediante esta vía mezclaron la oferta de e-commerce, ¿no es cierto?, este canal digital, con la experiencia de la venta directa al ofrecer asesoramiento personalizado mediante WhatsApp. Finalmente, quería mencionar que la pandemia ha elevado el servicio al cliente y los estándares de entrega a medida que los consumidores valoran cada vez más cosas como el servicio de entrega en 90 minutos, las opciones de click and collect y la política de devolución de 60 días. Como también mencionó Carmen, por ejemplo, Dafiti está elevando los estándares del servicio de entrega al ofrecer devoluciones gratuitas como parte de su política de devoluciones y reembolsos. Finalmente, es importante mencionar que las compras en línea llegaron claramente para quedarse, como los consumidores han notado y valoran cada vez más la comodidad y seguridad de los servicios en línea como consecuencia directa de la pandemia. El potencial y el éxito de lo digital como canal reside en la penetración de Internet y la confianza que tengan los consumidores en los pagos en línea y los pagos remotos. Para sortear estas barreras son claves soluciones como FPay, Mercado Pago y Te Paga, que como todas las billeteras digitales existentes actualmente en nuestra región, ayudarán a expandir las oportunidades en línea a la población no bancarizada y aumentar la lealtad de los consumidores a la marca también. Con esto cerramos nuestras 3 principales tendencias y los vuelvo a dejar con Carmen para analizar los 4 puntos claves que abarcan los desafíos a futuro que estamos viendo actualmente. Muchas gracias, Jorge. Bueno, sí, se nos vienen desafíos a futuro bastante importantes. Tenemos que entender que el año 2020 e incluso 2021 siguen siendo años altamente inciertos. Las noticias van cambiando todos los días. Hay cosas que sabemos hoy día que no podemos imaginar que van a salir quizás el próximo mes. Y así vamos con todo. Entonces es importante tener en cuenta o tener en la mente varios ejes que van a determinar también cómo van a poder desempeñarse las empresas, no solamente empresas de vestuario y calzado como ustedes, sino que es esto que está afectando en general a todas las industrias en distintas proporciones. Una de ellas, la más importante creo yo, es la devaluación de la moneda local. Hemos visto todas las monedas latinoamericanas caer fuertemente frente al dólar y esto está impactando mucho los costos de los países que son principalmente importadores, ¿no? Mientras que aquellos que son productores se ven relativamente menos afectados y tienen más margen de maniobra dentro de este contexto, ¿no?
También, adicional a la devaluación de la moneda, otro factor que está impactando fuertemente a los países importadores es que están aumentando mucho los costos de importaciones. A nivel de ejemplo, pero yo creo que ustedes ya deben saberlo, en el caso de Chile, nosotros estamos basados en Chile, así que por eso hablo de ese país. Un container que en el año 2019 costaba $2.000 el viaje desde China, ahora está costando hasta $18.000. O sea, es un incremento absolutamente inmanejable para muchas empresas y muchas organizaciones, ¿no? Lo mismo en cuanto a materias primas, o sea, los países que tienen producción local, que tienen industrias textiles fuertes, como puede ser Perú, Colombia, se me ocurre Argentina también, se encuentran también afectados por una escasez de materias primas que hace que estas mismas están aumentando. Algunos actores me han hablado de un incremento en el precio de las materias primas de hasta un 30%, lo cual no es menor tampoco, ¿no? Entonces, al final, independiente que uno sea importador o que sea un fabricante local, se encuentra impactado por evoluciones y turbulencias internacionales. Y finalmente, la última, y no es la menor, es el manejo de los inventarios. Ahí sabemos también que hay una crisis energética en varias regiones y países del mundo, particularmente en China, donde nos están llegando noticias de que hay fábricas completas, plantas que se están parando porque ya no tienen energía, simplemente. Entonces, si bien se reconoce que es una situación transitoria mientras el país maneja la crisis que está viviendo actualmente, es muy probable de que varias empresas que están importando se vean con un problema de abastecimiento en cuanto a inventarios y eso también va a afectar tanto la demanda que varios actores me han mencionado, mira, el año 2022 no se trata del comportamiento del consumidor, sino que se trata de cuánto la oferta va a poder proporcionar a los consumidores. O sea, se da vuelta la moneda y ya se está cuestionando la demanda, perdón, la oferta más que la demanda para entender el desempeño de la industria. Y con estas reflexiones no tan alentadoras, pero creo que son importantes de tener en mente, cerramos nuestra presentación y les agradecemos mucho su tiempo. Quedamos atentos a preguntas que puedan tener. Muchísimas gracias a ambos por... Es verdad, no es muy alentador, ¿no? Pero No. creo que es muy realista. Pero es muy realista. Está bueno también como uno nos dice la verdad. Creo que en ese momento es mucho mejor prepararse para lo que va a venir, que es ahí que está el menor desfasaje, cuando uno sabe exactamente a dónde está yendo, a qué guerra estamos yendo. No, Así además que que siempre digo, mejor tener una buena sorpresa que una mala sorpresa. Espero equivocarme. sin duda, sin duda. Y se nota que las personas que crecieron, las empresas y marcas que crecieron en la pandemia, eran exactamente las que estaban preparadas para momentos como este, que se Claro. digitalizaron, que pudieron hacer un buen servicio a través de un periodo que fue completamente on, poco off. Todos que dependían demasiado del físico, si no vendieras alcohol en gel, chao. Claro. Chao. Y fuera. ¿No? Entonces, farmacias, supermercados, que eran empresas que están en un estilo preparados para problemas sociales importantes. En general, marcas, indumentaria, siempre que consideramos que no es el comodín que es como comida, ¿no? Y tenemos ese inconveniente cuando la escasez es muy grande y viene crisis. Primero que se corta, chao, tejido, textil. Claro. ¿No? Y tarda mucho en estabilizarse otra vez, porque la caída es muy, muy fuerte y después tardamos. Si con todo eso tenemos obviamente el problema de monedas, de crisis en Latinoamérica y de todo que viene, tenemos que contar con un consumo que es eso lo mejor también que tiene Latinoamérica. Consumimos lo que producimos. Entonces, ahí más o menos es a donde uno se puede jugar. La verdad es que hay algunas preguntitas en el chat que les voy a pasar. Yo les pregunto directamente. Valeria pregunta, ¿cuál es la tendencia para compras digitales? Algo que pueden decir directamente para compras digitales. ¿Hay alguna tendencia ahí? Jorge. Voy, sí, perfecto. En compras digitales, yo creo que el punto de la bancarización es bastante importante si lo analizamos a nivel regional. Hemos visto que, por ejemplo, en Chile, de nuevo, perdón por ser tan alto referente con Chile, pero es el que manejamos mejor,
tenemos tasas de penetración de Internet muy alta y bancarización muy alta, pero hay otros países como Ecuador, Perú, Bolivia, entre otros, incluso Colombia, que va subiendo, donde la bancarización todavía no es tan masiva y estas soluciones digitales, ¿no es cierto?, de tarjetas de prepago, como Te Paga, Mercado Pago, entre otras, van a ser cruciales para sortear esa barrera, ¿no es cierto? Hoy en día te pasa no solo en vestuario y calzado, sino que el comercio como un todo, que todavía el consumidor promedio latinoamericano no confía mucho en ingresar sus datos en las páginas web, y menos si es que son datos bancarios, ¿no es cierto? Entonces, sortear esa barrera para mí actualmente hay mucho pasando y se está logrando, pero a medida que se invierta más en ello, va a ser mucho más masivo, ¿no es cierto? Y como parte de esa masificación, también tiene que conversar la calidad del servicio, como bien decías tú, Ana. Entonces, si somos capaces de sortear esa barrera, pero a la vez entregamos un mal servicio, nos despachamos en las fechas correspondientes o te damos un rango de horario entre 9 de la mañana y 9 de la noche, ¿no es cierto? A prácticamente nadie le sirve eso, porque sobre todo si tenemos que volver a ir a la oficina. Entonces, esas dos cosas para mí tienen que ir muy, muy de la mano. Y alguna tendencia en lo particular que me ha llamado la atención, como ahora, ¿no es cierto?, que hemos estado en pandemia y más consumiendo de casa, son los pop-ups y obviamente la activación de mails personalizados, ¿no es cierto?, también como forma de reincentivar ese consumo. Y una vez que uno está o tiene el carrito de compra, y me pasa mucho al comprar en supermercados online, tratan de reactivar esa compra impulsiva, ¿no es cierto? Cuando vas a cerrar el carro no te tienta, no sé, un chocolate, un helado, etcétera, y tratar de, exacto, tratar de combinar, de hacer un one-stop shopping. Esa ha sido una tendencia bien fuerte que he visto y que en lo personal creo que sirve mucho, porque al final esa compra indulgente, esa compra como de en el fondo, que se daba mucho en la tienda física, se ha perdido al llevarlo a lo digital. Y me parece que sí tenemos que tener un poco más de conciencia en lo que es el trabajo de SEO. Muchas veces uno, consumir marca, piensa que se puede hacer todo, ¿no? Las redes sociales, como son multitasking, y tenemos todos bajo control. Y no es así. En general, yo creo que está bueno como capacitarse y tener ayudas de distintos servicios que son muy buenos haciendo optimización de servicios SEOs, un buen e-commerce atractivo, que no sea una venta, exacto, como no generar una venta tan impulsiva, pero sí con un poco más de propósito, charlar un poco más, personificar la marca, ¿no? Hay un montón de cosas que deberíamos como empezar a entrenarnos mejor, que quizás algunas marcas, ya tienen el ejemplo que diste de Chile, de Lily Fashion, me parece, con Gucci, o sea, empezar a mirar las marcas de lujo y ver qué nosotros podemos hacer a partir de ahí, ¿no? Porque Gucci ya viene haciendo como servicios muy one-to-one, como face-to-face con sus consumidores, y obviamente un consumidor de este grado depende de servicios que sean como más mimos, pero no son distintos de nuestros clientes. Nuestro cliente también quiere ser mimado, ¿no? Entonces está bueno pensar en ese cariño, en esa forma, en esa atención, que hoy estamos todos carentes, creo que un poco de ese tipo de servicio. Bueno. Claro, yo igual, perdona, la otra tendencia que es todavía nicho, pero me llamó harto la atención, que me acabo de acordar en base a lo que estás diciendo, es GoGiraffe, que es una empresa argentina que hace social selling, o que en el fondo arma eventos, ¿no es cierto?, y junta consumidores con marcas, y es capaz de hacer un showroom 100% digital, donde te muestran los productos, puedes conversar con personas obviamente expertas en esos productos y te puedes asesorar a la vez y comprar ahí mismo, ¿no es cierto? Es un modelo de venta que ya está bastante probado en Asia, ya penetró bastante fuerte en Norteamérica, y este es el primer caso de empresa local, de nuevo, una empresa startup argentina que lo está haciendo, se llama GoGiraffe, y tiene distintos players de distintas industrias. Ha trabajado con L'Oreal, ha trabajado con 47th Street. Colaborativo. Exacto. Bueno, claro. Hay otras preguntas en el chat que yo puse en la parte de preguntas y después pueden contestar. Por supuesto. Silvia,
Yo les agradezco muchísimo, agradezco mucho a Silvina también por haber traído a ustedes acá y por dejar con que esa parte sea como tan, mucho más de negocios, un poco más alejada, conceptual de una persona que está dentro de un piso de planta, pero me parece que cuando uno mira todo el panorama, tiene respuestas que son como mucho más asertivas. Así que gracias. Totalmente. Gracias, No, gracias a ti por la oportunidad. Jorge. Muchas gracias. Gracias a ustedes por venir.